Y por lo que hemos solicitado su comparecencia aquí es porque usted como abogado y el gabinete de abogados, el despacho de abogados en el que usted trabaja, asesoró al Gobierno de Cantabria en aquella operación y tenemos interés en conocer todo aquello que usted nos pueda revelar en relación con esa operación y aclarar algunas cuestiones que vamos a tratar de aclarar a partir de una serie de preguntas que le formularemos cuando nos corresponda el turno. El despacho Gómez Acebo y Pombo fue contratado por el Gobierno con el fin de asesorar y de decir cuál era el marco legal en relación a la compraventa de las acciones de Racing entre Dumbiro y VGA. Primero aclarar que en nuestro despacho fue contratado por el Gobierno de Cantabria, efectivamente, no para asesorar en la compraventa de Dumbiro y VGA, compraventa esta que nuestro despacho nunca llegó a ver. No llegó a ver hasta el día 29 de la firma, no durante la negociación. Por tanto, no nos contrató para eso. Eso era algo que ya estaba acordado. Tampoco nos contrató para diseñar una operación, sino que era una operación ya diseñada y que a nosotros nos hacen llegar unos acuerdos previos y nos dicen cómo se monta esto. Montalvo vende, Alisayet compra, pero para que esa operación se pueda producir, el Gobierno de Cantabria, que tiene unas garantías de cobro de unas acciones que vendió a Montalvo y que no le pagó, renuncia. Exacto. Este es el resumen, ¿no? ¿De acuerdo? El contrato se firma el 29 de enero de 2011. Ustedes empiezan a trabajar el 19 de enero de 2011. Exacto. 10 días antes. El primer mail mandándonos documentación, 19 de enero del 2011. Es curioso porque el Gobierno de Cantabria ya sabía por Credit Suisse en octubre de 2010 que existía un comprador. El vendedor conoce la existencia del comprador el 18 de noviembre de 2010. Por encargo del Gobierno de Cantabria, según ha dicho aquí el vendedor, se espera a enero de 2011, de manera que venza un contrato de exclusividad que el vendedor tenía con Eritas y haga legal la entrada de Credit Suisse en la operación. Es decir, toda la negociación arranca 3 meses después y, sin embargo, a ustedes no les encargan hasta el 19 de enero. El 19 de enero. Nosotros hicimos una propuesta que vino corregido por los abogados de los compradores y que no se parece en muchos aspectos al que nosotros propusimos, y el finalmente firmado se parece más a la propuesta que nos hicieron ellos. Si se les hubiera hecho caso a ustedes en su propuesta, se hubiera elevado a público en la misma mañana del 29 de enero, cuando el notario asistió al antepalco del Sardinero. Allí mismo se habría producido otro acto jurídico. Siempre fue nuestra propuesta. Según el cual se hubiera podido elevar a público el contrato. Siempre fue que luego nunca se elevó a público porque las partes no lo elevaron a público. Esa fue su propuesta. En relación con las garantías, ¿qué otro tipo de propuestas plantearon ustedes? No, en relación con las garantías, como nosotros solo podemos decir que cuando alguien renuncia a una garantía, pues evidentemente tiene que tener otra, pero nosotros no somos quien tiene que decidir la cuestión del levantamiento y el otorgamiento de las garantías. Si vale más o menos la otra es una cosa que nosotros no entramos. Evidentemente, sobre el levantamiento de garantías no hay que dar mucho asesoramiento, porque yo creo que cualquier hombre de la calle entiende que levantar una garantía es perderla. ¿Usted advirtió de los riesgos que tenía levantar la pignoración de las acciones? Lógicamente, nosotros, pero no, insisto, no hace falta insistir mucho sobre esa cuestión, en el sentido de si dijimos que significaba levantar un aval, pues claro que lo dijimos, que levantar un aval significa quedarte sin un derecho real sobre las acciones del Racing, que a cambio tenías un aval, que el aval cubría 1,5. No los 7. No los 7, claro que lo dijimos, que cubría 1,5. Que en estas condiciones alguien decide hacer la operación no es un asesoramiento nuestro. Es más, ustedes recomiendan, orientan en otra línea. Orientamos en otra línea de levantar esa prenda cuando estuviera todo en documento público, no antes, cuando hubiera un cumplimiento parcial del mismo. Se preveía, pues no sé, es que no había muchas propuestas que van evolucionando, todas de cara al mantenimiento de una mejor protección de los intereses de nuestro cliente, que era el Instituto, que era Cantabria. ¿Le dieron algún tipo de razonamiento
de por qué no se producía el acto jurídico de elevación a público en aquella misma mañana? No, esa misma mañana se renuncia en documento público a la prenda, pero no se eleva en documento público el resto de documentos. O sea, yo supongo que a lo mejor... El notario, digamos, toma razón de que... El notario existía. Sí, estaba allí. Es decir, era haber estampado otra firma, ¿no? Una más. Sí. Podría haber llevado unos minutos más. Sin embargo, el notario da fe de que se ha renunciado a la prenda de las acciones, es decir, que se ha renunciado a la garantía que Cantur tenía sobre las acciones, pero no da fe de otro tipo de contratos que se firman entre las partes y que no se elevan a público. Exacto. Bueno, lo normal es elevar todo en unidad de acto al documento público. Eso es lo habitual. Mentiría si dijera que lo habitual es que la mitad de la operación, salvo que haya impedimentos o salvo que sea imposibilidad. El modelo de contrato que presentaron inicialmente fue el que se firmó, que se utilizó para firmar en Zúrich y en Santander. No, se produjeron cambios derivados de los comentarios entendemos que del comprador. ¿Recomendaron elevar a público todo lo que se firmó? Sí. ¿Se consideran responsables del fracaso de la operación? No. ¿Cree que si se les hubiera hecho más caso, a lo mejor la operación no hubiera sido tan desastrosa para el interés público y para la comunidad autónoma de Cantabria? Si no se considera responsable... Si nos hubieran hecho más caso, pues tendríamos, como es lógico, más garantías, pero por lógica. Referente a las cautelas, y a elevar a documento público el tema, usted ha dicho, vamos a ver, no se pudo hacer, aunque el 20 de junio del 2011 el Gobierno en funciones ya lo intentó, porque no se presentaron VGA ni Dumbiro, que no se presentaron, y eso en ese momento no se pudo elevar. Estamos hablando del 20 de junio del 2011. ¿Usted cree que se hubiera podido hacer posteriormente si el Gobierno entrante hubiera seguido con estas gestiones y hubiera seguido en esta dirección? No sé. Pero se podría haber intentado, o sea, esa gestión la podría haber hecho. Hombre, el gobierno entrante. Parece que pudiera ser posible. El señor Ali ya ni siquiera recogía las notificaciones. El señor Ali llega un momento en que el sitio que está en el contrato para notificaciones se cierra. Hombre, lo que pasa es que... Se cierra físicamente, ¿no? Sí. Pero escúcheme, es decir, cuando nosotros íbamos a notificar al señor Ali los incumplimientos, el sitio del contrato, nos dicen que ya no existe, puerta cerrada, desaparece. A partir de ese momento no encontramos interlocutor válido para hacer nada contra Ali, porque el sitio estaba cerrado.